la sexta, es qué tienen que ver los hábitos con la afectividad. Y aquí quisiera hacer un recuerdo de qué es un hábito, ¿no? Entonces, a ver, cuando se habla de actos de las facultades, podemos tener la idea de que solo son actos las operaciones, por ejemplo, eh, no sé, la operación de abstraer, o la operación de gustar, o la operación de recordar, o la operación de querer esto que es bueno. Ok, estoy refiriéndome a operaciones de la vista, del gusto, de la voluntad, de la inteligencia, lo que fuere. Pero hay que saber que también se les llama actos, ¿no? a, a los hábitos, tanto a las operaciones como a los hábitos. Y recordemos que los hábitos hay de dos tipos, los hábitos adquiridos y los hábitos innatos. Mucho más conocidos por nosotros y por todo el mundo son los hábitos adquiridos, ¿no? Los hábitos adquiridos, ¿qué hacen? Hacen crecer la facultad. ¿Cuáles son los hábitos adquiridos? Los de la inteligencia y los de la voluntad. Por rebote, podríamos decir, o como efecto también puede haber hábitos corporales adquiridos, ¿no? Es el hábito no sé, de bailar ballet, el hábito de correr, el hábito de nadar bien, el hábito de comer mucha grasa, el hábito de tomar agua o no, en fin, pero propiamente, que también son hábitos, ¿no? Son modos habituales de funcionar, ¿no? Incluso nuestro organismo va adquiriendo unos hábitos, ¿no? Esto no lo he puesto aquí, pero es así. Y nuestro cerebro se va habituando también. O sea, las conexiones neuronales se van haciendo y van constituyendo como una segunda naturaleza del cerebro. Es decir, Santo Tomás de Aquino que decía que los hábitos, y específicamente se refería más a los hábitos morales, es decir, a los hábitos, a las virtudes, constituyen como una segunda naturaleza. Es decir, como un modo que nos resulta natural de obrar. Pero bueno, me estoy desordenando. Entonces, les decía que hay hábitos intelectuales y hábitos de la voluntad, que también se puede encontrar uno hábitos incluso en el cuerpo, hábitos incluso en el organismo. Pero vamos a centrarnos en estos que tienen más influencia todavía en nuestra afectividad y también en nuestra vida. Los intelectuales. Los hábitos intelectuales, algunos se obtienen o se construyen por un solo acto. Por ejemplo, la abstracción. El hábito abstractivo, si una persona ha hecho una abstracción una vez, tiene el hábito abstractivo. Hay otros que no. Por ejemplo, el hábito de la ciencia. Depende de qué ciencia. De la ciencia matemática, de la ciencia experimental. Hace falta varios actos, varias operaciones de raciocinio matemático para llegar a que se convierta en un modo de obrar de nuestra inteligencia frente a realidades matemáticas. Y en eso consiste en gran parte la formación intelectual, no en la acumulación de información, ni de datos, ni de conocimientos, sino en el desarrollo de hábitos intelectuales. Y los hábitos intelectuales no son solamente aquellos hábitos que son intelectuales y a la vez morales, como la prudencia, sino hábitos puramente intelectuales, como el raciocinio matemático, como la deducción, como todo eso que los pedagogos solemos manejar cuando pensamos en evaluar a nuestros estudiantes. Toda esa fantástica, porque a mí me parece fantástica realmente, taxonomía de objetivos intelectuales, objetivos de formación intelectual de Bloom, por ejemplo. ¿Qué son? Hábitos. Hábitos intelectuales. Unos más elementales, como son distinguir, enumerar, y otros más altos y unos supremamente altos, como son eh, predecir, evaluar. Predecir es más alto que evaluar. Todos son hábitos intelectuales. Es decir, modos de obrar que
se convierte en una segunda naturaleza para mi inteligencia. O sea, mi inteligencia está habituada a pensar con lógica. Ustedes se habrán dado cuenta que hay personas que están habituadas a pensar lógicamente y personas que no, que pensar lógicamente les supone un esfuerzo tremendo porque no tienen el hábito de proceder así. Esos son los hábitos intelectuales. Y los hábitos de la voluntad son las virtudes. Entonces, estos son los hábitos adquiridos. Ahora bien, hay los hábitos innatos, que son bastante menos conocidos. Tomás de Aquino habló de los hábitos innatos, por ejemplo, de la síntesis, por ejemplo, de la sabiduría. Pero, todo hay que decirlo, los tomistas posteriormente no pusieron su mayor interés. No digo que no hubo ninguno. Sí, tampoco soy experta en filosofía medieval. O sea, era un experto realmente es Juan Fernando. Eh, pero sí que siguieron esto, pero con mucho menos énfasis, interés, ¿eh? Y continuidad respecto a cómo siguieron los hábitos de la voluntad. O sea, uno puede encontrar muchísimo enseñado y escrito y vivido sobre las virtudes. Y mucho menos sobre los hábitos innatos eh, de orden intelectual. Mucho menos. Leonardo Polo los retoma, pero los amplía. Es decir, más bien, los profundiza y los ubica mejor, podríamos decir. Esto, volveré sobre eso más adelantito, pero de hecho, nótese que no se dice hábitos innatos de la inteligencia, porque no son de la inteligencia, son del intelecto en acto, es decir, de la persona, como ya veremos más adelante. Entonces, ¿qué tienen que ver los hábitos adquiridos en en la afectividad? Que hacen crecer la facultad, son como una segunda naturaleza. Entonces, ¿esto qué significa? Ya lo vamos a ver porque el texto uno de los textos de Polo va directamente a eso, ¿no? Eh, cómo una persona virtuosa se goza en el bien, mucho más que una persona no virtuosa. Es decir, esa voluntad nuestra que tiende al bien, que tiende a lo bueno, si es que actúa bien, ¿sí? Si habitualmente tiene ya una predisposición para la verdad, por ejemplo, o para la justicia, se goza en la verdad, se goza en la justicia, es decir, se incrementa la tendencia al bien y por tanto se incrementa el gozo. Eso es el gozo del hombre bueno. En cambio, una persona no virtuosa, digamos, una persona que ama la verdad siempre y cuando no sea muy molesta, o sea, no tenga consecuencias muy difíciles. Entonces, el no decir la verdad no le produce un sentimiento de desasosiego tan grande. En cambio, una persona veraz, ¿no? Si un día dice algo que no es verdad y se da cuenta, ¿no? O que dice una verdad a medias y se da cuenta, la incomodidad, el desasosiego interior es mayor, porque nuestra voluntad ha crecido hacia el bien con la virtud de la veracidad. Y no ha crecido hacia el bien si es que no hemos ejercitado, no hemos cultivado esa virtud. Esto, ustedes pueden pensar en la propia vida, en la vida de los demás, en las experiencias, en situaciones prácticas de la vida, porque yo pienso que este conocimiento, este intentar profundizar en la afectividad, pienso que aparte que puede ser un interés de orden académico, me parece que fundamentalmente es un interés vital, porque es un aspecto de nuestra vida tremendamente omniabarcante. Y por tanto, el comprender un poco mejor
el profundizar un poco más nos puede llevar también a conocer un poco mejor nuestra propia existencia, o más bien nuestra propia vida. Bien, entonces, ¿cuáles son los hábitos innatos de la persona? Los primeros principios, la síntesis y la sabiduría.